Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Apreciados hermanos, el Señor nos bendiga a todos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a que nos sigan acompañando en las enseñanzas del curso El Poder de la Fe y la Oración de Intercesión en el Nuevo Testamento. Hoy compartimos la enseñanza, el poder y la autoridad que tiene Jesús para atar y desatar la acción del mal. Primera parte. Bienvenidos, hermanos. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. Queridas hermanas y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les presento un respetuoso, fraternal saludo de bienvenida para escuchar la palabra de Dios. San Ambrosio dijo: a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Estamos durante este tiempo compartiendo las enseñanzas de un libro elaborado por la Escuela de Misioneros Juan Pablo II que se llama El Poder de la Fe y de la Oración de Intercesión de los Siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Y hemos dicho, queridos hermanos, que la oración y la fe son la llave de oro para abrir la puerta del trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias, todas sus promesas. Este es un término que hemos acuñado, que es el resultado de lo que dicen los 73 libros de la Sagrada Escritura. Hoy quiero compartirles esta enseñanza que se llama el poder y la autoridad que tiene Jesús para atar y desatar la acción del mal. Y quiero empezar con las mismísimas palabras de Jesús que están en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 18, y que dijo: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder en el cielo y en la tierra. El poder de Jesús es igual al poder de Dios. De manera que, si queremos recibir las gracias que necesitamos, debemos acudir en oración a Jesucristo para que nos libere de la opresión del maligno y de la esclavitud del pecado, para que sane nuestras heridas, las que hay en nuestros corazones. Yo quiero empezar también diciéndoles y hablándoles, según la Escritura, según el Evangelio, del ministerio público de Jesús. Y podemos hacernos una pregunta: ¿para qué fue enviado Jesús a la tierra? ¿Cuál fue y cuál continúa siendo su misión hoy?
Y quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18. Jesucristo, antes de iniciar su ministerio público, o mejor, con estas palabras Jesús inició su ministerio público. Dice así la Escritura. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero si comprobamos esta profecía, viene también esta misma profecía ya desde el Antiguo Testamento, cuando Dios habló por boca del profeta Isaías en el capítulo 61, verso del 1 al 3. Y Dios hizo esta profecía refiriéndose a Jesús, al Mesías. Por boca del profeta Isaías dijo, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé, anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos. Aquí Dios habla que envía a Jesucristo a la tierra para sanar los corazones heridos, los corazones rotos, a pregonar a los cautivos liberación y a los reclusos libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se le llamarán robles de justicia. Esta es pues la profecía también, donde nos describe la misión que Jesucristo vino a cumplir en la tierra. Por eso, 5 son las facetas importantes en el ministerio de Jesús, según el Evangelio de San Lucas y según la palabra de Dios del libro de Isaías, capítulo 61, del 1 al 3. Primero, anunciar el Evangelio de Dios, la primera faceta. A eso vino Jesús, a anunciar el Evangelio de Dios, porque el Evangelio de Dios tiene poder para salvar a toda la humanidad, para salvar las almas. Segunda faceta, Jesús dice que ha venido a traernos el perdón de los pecados, la liberación de la esclavitud del pecado, la sanación del pecado y de las secuelas que deja el pecado. Tercera faceta, como lo oímos, el Señor ha venido a traernos la sanación interior de todas nuestras heridas. Y cuarta faceta, la sanación física, porque dice, yo he venido a dar la vista a los ciegos, la sanación física, de manera que Jesús viene a la tierra a darnos la salud del alma y del cuerpo. Y en la quinta faceta, que hoy vamos a acentuar y a reflexionar en esta quinta faceta, dice, he venido a traer la liberación de la opresión del maligno a los hombres que se encuentran oprimidos por la acción del maligno, por la acción del diablo. Liberación de la opresión del maligno, la liberación de los espíritus malos. Vamos a compartir esta enseñanza hoy haciendo énfasis en esta quinta faceta del ministerio de Jesús. La liberación de la opresión del maligno.
de la esclavitud del pecado, la liberación de los espíritus malos. Pero hermanas y hermanos, es necesario para aquellas personas que se encuentran bajo la opresión del maligno, es necesario reconocer que somos pecadoras, que somos pecadores, e ir al arrepentimiento y a la conversión a Jesucristo y a su Evangelio. Porque San Pedro nos dice en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados y así Dios les pueda mandar el tiempo de alivio. De manera que es necesario el arrepentimiento y la conversión a Jesucristo y a su Evangelio y hacer una oración de liberación y así recibir la liberación de la opresión del maligno y de la esclavitud del pecado. Quisiera entonces empezar, pues que porque Dios habló por boca del profeta Isaías y dice así una vez más su palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, dice, a dar la libertad a los oprimidos. Esa palabra es muy importante porque podemos reflexionar en las dos dimensiones. Oprimidos por el maligno, por la acción del maligno. U oprimidos por la esclavitud del pecado, porque el pecado también oprime, también esclaviza. En la Biblia Dios habla y dice el Señor, Jesús vino a poner en libertad a los que están oprimidos. En la Biblia de Félix Torres Amat dice el Señor, Jesús vino a soltar a los que están oprimidos. En la Biblia latinoamericana, el Señor nos dice, vino a despedir libres a los oprimidos y a poner en libertad a los que están maltratados. De manera que Jesús hace 20 más siglos inició su misión venciendo, derrocando al diablo y a todas sus potestades y saliendo vencedor sobre todas las tentaciones. En el Evangelio de San Lucas capítulo 4, verso 34, quiero leerles este pasaje. Los demonios ya se sienten derrocados, derrotados por Jesús. Y les dice los demonios a Jesús, ¿has venido a derrocarnos? Lucas 4:34. Dice así el Evangelio, había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. ¡Ay, qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret! ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le dice, claro, a eso es que me envió mi Padre a la tierra, a liberar a los hombres oprimidos por el diablo. Y de una vez Jesús ató a ese espíritu maligno y ordenó que saliera de ese hombre, hizo un exorcismo y el hombre quedó liberado. Pero seguimos hablando cómo Dios Padre le comunicó a Jesucristo, su Hijo, el poder para liberar a todos los que estaban dominados por el diablo. San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, nos dice así, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De manera, hermanos, hermanas y hermanos, que Jesucristo tiene todo poder en el cielo y lo tiene en la tierra. Y lo más importante es que Jesucristo, como dice el libro de los Hebreos 13:8, es el mismo de ayer hace 2000 años, de hoy y de siempre. Y es el mismo porque
Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó hace 20 siglos al tercer día, para nunca más volver a morir, y está vivo. Y Jesús dijo, oigan, Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes vivo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús dijo, mire, si 2 o 3 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De manera que también no solamente vino a liberarnos de la opresión del diablo, sino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 34, dijo estas palabras: todos los que pecan son esclavos del pecado. Pero Jesús dice, pero si el Hijo de Dios los libera del pecado, que a ustedes los hace esclavos, ustedes serán verdaderamente libres, liberados, y vivirán la libertad de los hijos de Dios. Ya no serán esclavos. La primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 8, dice, quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesucristo tuvo un encuentro con San Pablo, o San Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño como se lo hace el buey cuando da patadas contra la punta del aguijón. Y San Pablo le dijo, ¿y tú quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, el mismo que tú estás persiguiendo. Arrepiéntete, conviértete, Pablo. Y San Pablo, pues, tuvo la gracia de la conversión. Y digo que porque toda persona que tiene un encuentro personal con Jesús recibe la gracia de su conversión. Pero San Pablo, yendo camino a Damasco, quedó ciego. Y luego Jesús quiso sanarlo y lo sanó. Pero se vale de Ananías, un discípulo suyo, y le dice a Ananías, ve a la casa de Judas, allá está Saulo, está orando. Me está pidiendo que lo toque, que lo libere, que lo sane. Ve a imponer las manos sobre él. Ora para que yo le mande el Espíritu Santo, para que venga el Espíritu Santo sobre él, lo sane de la ceguera espiritual y de la ceguera física, lo libere de la opresión del maligno, lo libere del mal. Y Ananías quiso poner un poco de resistencia, Hechos 26, 18. Pero entonces el Señor le dice, no, ve a ese hombre porque yo lo he elegido para que sea un paso de elección, un siervo mío de los buenos apóstoles. ¿No? Entonces le dice, levántate y ponte de pie porque me ha parecido a ti para que me sirvas, para que seas testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. Pero Jesús le dice, te voy a librar de los judíos y también de los no judíos a los cuales ahora te envío. Aquí hay algo importante en el Hechos 26, 18, que Jesús le dice, te mando a ellos para que les abras los ojos, ¿no? En el anuncio del Evangelio, que es luz, y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Pero escuchemos lo que dice esta palabra de Dios, para que no sigan bajo el poder de Satanás. Porque hay hombres o mujeres que están bajo el poder de Satanás. Y termina diciéndole Jesús a Saulo, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. De manera que a eso vino Jesucristo, a liberarnos de la opresión del maligno, a liberarnos de la esclavitud del pecado,
a sanarnos de la ceguera espiritual y a sanarnos de la ceguera física, las enfermedades del cuerpo, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. La gloria y el honor sean para Jesucristo, que hoy continúa tocando y sanando, liberando a todos los hombres esclavos del mal. De manera, hermanas y hermanos, que Jesucristo, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, venció todas las autoridades y poderes espirituales. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Pablo a los Colosenses 2, 6 al 15. Sobre todo Colosenses 2, 10. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, Jesucristo, que es cabeza de todo principado y toda potestad. Por eso dice la palabra de Dios, Colosenses 2:15, por medio de Cristo Dios venció, por medio de Cristo Dios venció a los seres espirituales que tienen poder y autoridad, y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Jesucristo, al morir en la cruz, venció la muerte. Segundo, venció las potestades demoníacas, venció al diablo y venció las potestades demoníacas. Y tercero, venció el pecado. De manera que esto es lo que dice la palabra de Dios. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo celestial. De manera que todos los ángeles, denominaciones y potestades están sujetos a Él, a Jesucristo. Así le dice la palabra 1 Pedro 3:22, que habiendo ido al cielo, Jesús está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. 1 Pedro 3:22. De manera que Satanás es un enemigo ya vencido. Tengamos en cuenta esto. Jesucristo lo derrotó. Satanás es un enemigo ya vencido. Y una vez dice la Escritura, despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente incorporándolos a su cortejo triunfal, que habiendo ido al cielo está a la derecha de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Así dice San Pedro, ante él, Filipenses 2, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno, toda criatura tiene que ponerse de rodillas ante Jesucristo, que tiene todo poder, todo dominio, todo imperio, toda autoridad sobre todos los poderes y las fuerzas del mal. Muy bien, queridas hermanas y hermanos, esta es una gran verdad, que Jesucristo tiene todo poder, toda potestad, todo imperio en el cielo y en la tierra. Él es nuestro único liberador, libertador. Para terminar, quiero compartirles la situación de una mujer que se encontraba atada por Satanás desde hacía 18 años. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 10 al 17. Abro comillas. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu la tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante
se enderezó y glorificó a Dios. Y luego dice Jesús, ya que esta era hija de Abraham, a la que ató Satanás hace 18 años, no estaba bien desatarla de esta ligadura en el día sábado. Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Pero también Jesús libera a un joven que tenía un espíritu mudo. Nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 17 al 22. Abro comillas, que uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes, y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Y Jesús responde, Él les dijo, oh gente incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿y cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Y le dijo, desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, le dice el padre del muchacho, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús, viendo que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, termino diciéndoles que es necesario que nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, llevemos una vida de vigilancia y oración. Jesús dijo en Marcos 14:38, estén despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu es amoroso, pero la carne es débil. O como Jesús le decía al mismo Simón Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo en el arnero, como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Entonces tú ve, cuando hayas caído en cuenta en esto, ve y confirma a tus hermanos en la fe y en la verdad. De manera que Jesucristo, hermanos, tenemos que orar para pedirle a nuestro Señor Jesucristo, para pedirle a Dios que tenga compasión, piedad, misericordia de nosotros. Orar para pedirle a Jesucristo que nos libere de la opresión del maligno. Orar para pedirle a Jesucristo que nos libere de la esclavitud del pecado. Orar para pedirle a Jesucristo que nos regale la salud del alma y del cuerpo. Orar para pedirle a Jesucristo que nos conceda la gracia de vivir una vida digna de hijos, de auténticos hijos de Dios y verdaderos cristianos. La oración y la fe, termino, es la llave de oro para abrir la puerta del trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias, todas sus promesas. Hermanas y hermanos, feliz día. Dios los bendiga. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve